Hola, hola, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, alumno. ¿Cómo está usted? Bien, profesora. ¿Qué voz tan sensual tiene el día de hoy? Es que estoy un poco resfriada. Oye, se está grabando por si acaso. Ah, después van a salir. Ándale. Ándale, vamos a pinche baboso. Sácate la almohada de la boca. Chut, cagamos. ¿Qué pasa, güey? Buenos días, compañeros. Buenos días. Ay, Dios. Oye, ¿la profe? No tengo idea. Pero está grabando. ¿Cómo? Pero si está grabando, sí que tiene que estar la clase. A lo mejor salió vivir en el sitio. Sí, po, pero no sé, son las 10:57 ya, po. Se tiene que haber demorado en la otra sección, chicos, porque estaba en clase con la otra sección antes. Ah, por eso puede haber sido entonces. Hace la clase. Dejemos la lista. Hágale. Dejemos la lista.
Blanca, Presente, profe. Andrea, Presente, profe. Joel, Presente, profe. Ailín, Presente. Bernardo, Presente, profe. Carlos, Aquí, profe. Claudia, Presente, profe. Yasna, Presente, profe. Constanza, Presente, profe. Paola, Presente. Ignacia Presente. y Paula. Presente, profe. Ya, chicos, entonces lo primero que, como les dije, vamos a hacer partir este CES que es de respiratorio, ¿cierto? Vamos a hacer un tour por esta PPT en donde nos va a mostrar un paciente virtual con sus antecedentes, su cuadro, y para que ustedes puedan hacer un análisis posterior grupal. Recordarles que independiente en el fondo de que luego de la presentación que yo les voy a hacer a través de la PPT puedan dividirse en grupos, la idea en el fondo es que establezcan un orden y mantengan la noción en base al aprendizaje que queremos de este taller y que se desarrolle en un ambiente seguro propuesto en el fondo por ustedes, que puedan desarrollar sus dudas tanto internas entre ustedes como compañeros, luego conmigo, ¿ya? Y poder participar tanto en la discusión como en lo que ustedes piensen respecto a la situación clínica que vamos a evaluar. Ya les recuerdo una vez más que si bien es cierto, este es un tour del caso clínico, no un video como lo hemos visto en otros CES, se establece un contrato de ficción en el fondo y que la creación de este caso clínico es desarrollado netamente para fines académicos, los cuales ustedes lo puedan utilizar. Y obviamente establece el contrato en el fondo de confidencialidad entre ustedes, la universidad y yo que les expongo la clase. ¿Ya? Vamos a ver que el problema principal de este taller es una insuficiencia respiratoria aguda en un paciente adulto, ya con un cuadro de COVID, y que lo que queremos lograr como principal aprendizaje es identificar los signos y síntomas de esta insuficiencia respiratoria y analizar los cuidados de enfermería de urgencia realizados en este usuario o que ustedes pudieran realizar pensando en si quieren alargar o en el fondo extrapolar mucho más de la información que puedan ver en el caso clínico. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir pantalla para poder iniciar el tour por la PPT. Ya, vamos a ver en este caso, chicos, que vamos a ver a un paciente joven, ya de 38 años, que pesa 67 kilos, que consulta en el servicio de urgencia por un cuadro de cefalea, mialgias, tos y sensación de ahogo. ¿Cierto? Entonces vemos aquí en la presentación que ustedes van a ingresar al box de atención, ¿cierto? Con estos antecedentes ya expuestos del paciente, y lo primero que van a tener que hacer es registrar cuáles son los elementos de protección que ustedes deben utilizar para la atención de este paciente. ¿Ya? Luego aquí ya estamos dentro, ¿cierto? Atendiendo al paciente. Este es nuestro paciente. Lo primero que vamos a hacer es hacer un control de signos vitales. Vemos la pantalla, ¿cierto? Nos indica una presión arterial de 120/80, una frecuencia cardíaca de 124, una saturación de 88, que como lo ven en la exposición es ambiental, temperatura 39 y una frecuencia respiratoria de 33. ¿Cierto? Además, complementariamente en este examen físico, vamos a ocultar a este paciente.
también vamos a revisar la ficha de este paciente. ¿Cierto? Para en la ficha te vamos a analizar algunas preguntas que dice qué dispositivo de oxigenoterapia vamos a utilizar en este paciente con el control de signos vitales que ustedes vieron reflejado en el monitor, cuáles son los cuidados de la administración de los medicamentos que nos va a indicar el médico y qué aerosol terapia vamos a utilizar y por qué. ¿Cierto? Al finalizar esta escena, va a llegar un equipo, tanto médico como enfermeras, que van a ser los titulares, dijo, de la atención de este paciente. Por ende, ustedes van a tener que realizar una entrega de este paciente con los antecedentes que vamos a poder revisar de la ficha clínica y además con las respectivas actividades de enfermería que ustedes realizaron durante la atención o que queden pendientes para que la tengan que continuar este equipo clínico titular. ¿Ya? No sé por qué no pude ver algo de la ficha, pero cuando revise, se la voy a volver a mostrar. Aquí. ¿Cierto? Vemos en nuestra ficha, nos van a entregar algunos antecedentes, ¿cierto? Que es la anamnesis próxima y remota, qué antecedentes tengo de este paciente. ¿Ya? Y en el contexto general tengo este paciente joven de 38 años, ¿cierto? Que mide 1,67, que pesa 73 kilos, previsión que nos indica es FONASA, y él consulta por cefaleas, mialgia, tos y sensación de ahogo. Lo que logramos recolectar como anamnesis próxima, ¿cierto? El paciente consulta ya por los síntomas descritos y nos comenta además que asistió a una fiesta con 8 personas hace ya 8 días y uno de ellos dio positivo a PCR coronavirus. Y además, dentro del mismo hogar donde él vive, en su familia, su madre y su padre ya comenzaron con síntomas, ¿cierto? En lo que logramos seguir recolectando respecto a sus antecedentes, el paciente indica ser fumador social, fuma 1 o 2 cigarros por día. En cuanto a medicamentos sin antecedentes, no entrega, al parecer no es usuario de medicamentos, y alergias al medio de contraste. Si hacemos un resumen y hicimos una anamnesis completa, tiene 38 años, antecedentes mórbidos negativos, quirúrgicos negativos, es alérgico al medio de contraste y dentro de sus hábitos nocivos está tabaquismo y alcohol. ¿Ya? Dentro de lo que él nos dice y del cuadro por el cual él consulta, participó, dice, en un carrete con 8 personas y él, al momento de la consulta, es el cuarto con síntomas, ya siendo que refiere que el anfitrión de la fiesta fue el que dio positivo hace 3 días y la fiesta fue hace 8. Tiene tos, disnea, sensación de ahogo, dolor de pecho y espalda y cefalea. ¿Ya? Y bueno, ahí está el control y el cuadro clínico que pudimos ver anteriormente. Ok, entonces ahora le voy a dejar de compartir pantalla, prendemos nuestras cámaras para poder explicar y hacer la división del inicio del taller. Les voy a compartir en el chat, chiquillos, las indicaciones, voy a buscar ahora les voy a compartir 3 cosas. Lo primero es el instructivo, ¿cierto? De cómo ustedes deben completar este taller. Les voy a enviar también esta presentación tal y cual como la vimos. Y una siguiente PPT que dice PPT alumnos, que es la que en el fondo es similar a la del caso que acabamos de ver, pero cada una de las preguntas que yo les fui mostrando en este tour por la PPT están en el PPT que dice alumnos, que es el que ustedes deben responder. ¿Ya? Si bien es cierto, las preguntas que están en el que dice PPT alumnos, que son las que ustedes deben responder, son preguntas confeccionadas, digamos, gramaticalmente de una manera cerrada. Ustedes tienen que justificar por qué eligieron esa opción. Voy a poner el ejemplo más claro. Hay una pregunta dentro del tratamiento que nos indica el médico, ¿cierto? El médico nos indica hacer PAF, nebulizaciones y un medicamento puntual. La que ustedes elijan tienen que justificar por qué y en qué momento. El paciente ingresa y nos da una saturación, por ejemplo, de 88 ambiental,
ustedes me tienen que decir, si quieren, le van a poner bigotera con 3 litros, pero va a ser en ese momento. Si ustedes establecen que la van a tener que cambiar después, si ustedes establecen que va a ser de una Venture, pero con 4, con 6, con 8, con 12 litros, no sé, con lo que ustedes quieran, pero lo tienen que justificar. ¿Y por qué necesito esa justificación? Porque probablemente las respuestas que me den sean correctas todas, pero va a depender de la justificación, ¿ya? Van a tener 40 minutos para tener esta discusión entre los grupos aleatorios que se van a formar, ¿ya? Y una vez que pasen esos 40 grupos y yo desarme los grupos pequeños entre ustedes, ustedes deben haberme enviado la PPT que dice alumnos con sus respuestas a mi correo electrónico. Lo vuelvo a escribir en el ¿Pero una chat. consulta? Sí, ¿Estos dígame, son Juan. individuales? ¿Es individual o es por cada uno? No. Una persona Esa, una persona del grupo debe ¿ya? enviar la PPT. Ustedes se designan entre ustedes. Los grupos van a ser de A3. Ah, Ya. ¿Ya? Una vez ustedes me envían la PPT para que yo las tenga de respaldo con sus respuestas y vamos a empezar a hacer la retroalimentación de las respuestas que ustedes me dieron, pero que también son parte de su evaluación. Yo tomé todo lo que ha reclamado Carlos y eso también va a ser parte de la nota. No, mentira, eso lo dijeron desde la universidad, Carlos. Profe, ¿y el nombre de los integrantes se agrega dentro del correo o en el PPT? Da lo mismo, porque a mí igual, como yo les voy a dividir los grupos, me salen los nombres, chiquillos. ¿Ya? Ah, ya. Es importante que puedan complementar la respuesta, ¿cierto? Y en la medida también que luego hagamos la retroalimentación, cuando volvamos de estos 40 minutos entre ustedes, mencionen lo que respondieron en su grupo y lo discutamos, porque según la discusión, si ustedes logran complementar de mejor manera los que me escribieron en el PPT, también va asociado a su nota. ¿Ya? Me Ya. parece. Ok, entonces los voy a dividir en grupos, que vamos a hacer esto aleatorio. Son cuatro grupos. Ya, entonces me dice sala 1, Bernardo, Carlos y Joel. Ya. Sala 2, Ailín, Andrea, Paola. Sala 3, Claudia, Paula y Yasna. Y la sala 4, Blanca, Constanza e Ignacia. ¿Ya? Yo voy a poner que se inicien todas las salas y ustedes tienen que aceptar para que puedan ir incorporándose. ¿Ya? Entonces son las 11:15, vamos a tener hasta 10 para las 12, para que ustedes puedan discutir su caso. ¿Dudas, Ya. chiquillos? No, eso lo va a mandar ahora a la sala, ¿verdad? Ya Sí. está, Joel. Por favor, ubícate. Empecemos bien. Ya. Y ahí ustedes se ponen de acuerdo y uno de ustedes complementa el PPT para que cuando finalicen me lo envíen al correo. Ya. Ya, chicos. Vamos. Ay, Dios mío. Listo. Ya, ahora sí. Ahí con esas PPT ya enviadas tengo el respaldo de lo que pensaron antes de la reflexión. Ya después vamos a hacer otro que en el fondo va a ser comparativo y le voy a dar un poquito más de tiempo. Ahora en el debate, quiere que le debatamos con las revistas y fundamentos científicos citando las revistas. Exacto, porque vamos a ir viendo ahora y se van a dar cuenta que efectivamente tengo la certeza, necesito que prendan las cámaras, chiquillos, tengo la certeza de que todos tienen distintas respuestas a muchas de estas preguntas o a muchas de las situaciones del caso clínico, y sobre todo me pasa en este grupo que hay varios que además trabajan en salud, que yo les voy a decir sí, está correcta, y otro compañero me va a dar una respuesta y te voy a decir sí, está correcta. Ya, porque aquí tenemos amplia gama de información,
Tenemos diversos estudios científicos que han logrado en el fondo rebatir información que se ha dado. Por otro lado, tenemos nuestros propios canales oficiales, ¿cierto? Que los vemos, que son el ministerio, las normas que van sacando, que no parecieran ser tan rápidas como la evidencia científica que vayamos teniendo. Entonces, también un poco esta instancia es para entender que este es un tema tan en debate y tan en boga, chiquillos, que incluso es difícil educarnos nosotros mismos, educar a la población referente a lo que es correcto o no correcto en este instante, porque quizás hoy podamos decir la última normativa nos indica tal cosa y la próxima semana esa normativa ya no sea la más actualizada. ¿Ya? Los que tenemos el seguimiento de los pacientes COVID hace un año, yo tengo como guía 1, 2, 3, voy como en la 1000, actualización 1001, así que por eso también es que hay harto que debatir y vamos a aprovechar esta instancia, ¿cierto? Ya, entonces, partiendo primero de lo global, la situación que ustedes logran ver con este paciente virtual y con los antecedentes que se le entregan, chiquillos, ustedes logran entender en primera instancia que es un paciente que nos está apuntando hacia una hipótesis diagnóstica de COVID. Claro. Sí. Presentando Sí, todos los profe. Por todo síntomas. lo que relata. Además, él mismo relata también. Y los signos y los síntomas. Con los signos y síntomas. Ya. Teníamos un caso en el fondo bastante evidente, porque si bien es cierto teníamos signos y síntomas que él describía, él también nos relata una situación puntual en donde él se convierte, ¿cierto?, en un paciente sospechoso o de contacto estrecho de un paciente COVID positivo. ¿Ya? Entonces, nos apunta principalmente a la hipótesis diagnóstica que queremos apuntar con el caso clínico. Lo que ustedes vieron referente al tour de la PPT, al control de signos vitales del paciente, ¿a ustedes les parece que podría ser una situación real? ¿Se asemeja a la realidad? O sea, le falta más trama, pero en general son situaciones que se presentan así, incluso más exagerado en los centros de urgencia, pero se asemeja a lo que se quiere. Bien, ya. Ahora, aquí teníamos un caso con un poquito más de antecedentes, ¿cierto? Que quizás otras situaciones clínicas que hayamos visto, porque nos dieron acceso a la ficha clínica, ¿cierto? Entonces, de esa ficha clínica, la anamnesis remota que ustedes lograron visualizar, ¿incluye todos los antecedentes? Por ejemplo, los antecedentes quirúrgicos, los hábitos, Los los mórbidos, antecedentes familiares, Mórbido. alergias. alergia, Es todo vacunas completo. debidas, inmunización. ¿Era suficiente esa información para el cuadro inicial que estábamos viendo? ¿Les Se sirvió podía a trabajar ustedes? con eso. Se podía Sí, trabajar nos con eso. sirvió. Sí, Se se podía puede. trabajar. Perfecto. Ahora, los signos y síntomas que lograron ver en la primera monitorización, ¿cómo los interpretaron? Paciente febril, taquicárdico, estaba normotenso y estaba hipóxico, con una saturación de 88% con una FIO2 ambiental. Claro. Claro. Y taquipneico. Y Sí. taquipneico, sí. Correcto. Ahora, esa situación en el fondo, con ese control de signos vitales y lo que pudimos evidenciar de lo que nos entregaba el caso respecto al examen físico, ¿a ustedes les pareció correcto o el examen físico hubiesen podido complementarlo con otros datos? Complementarlo con otros datos, profe. ¿Cómo No cuál, nos Bernardo? No nos aparece la mecánica ventilatoria, no sabemos si está con uso o no uso de musculatura accesoria. Exactamente. Sí, yo creo que más ese. Ese nomás yo creo, profe, porque con Como lo enfocado demás ya respiratorio. estaba todo. O sea, si bien la ocultación pudimos escuchar los murmullos pulmonares y los ruidos, pero no El nos crepito húmedo. enfocaban, exactamente, no nos enfocaban como al 100% de en realidad lo que estaba pasando, porque él podía haber estado causando una neumonía y los pulmones van a sentirse casi igual, pero aquí estamos buscando síntomas principalmente de COVID. Con la radiografía es lo único que podíamos confirmarlo. Y tampoco había radiografía, entonces tampoco. Claro.
Bien, bien el examen físico. Lo hubiesen complementado además solicitando una radiografía, ¿cierto? ¿Qué otra cosa respecto a exámenes o complementos que podríamos haber pedido en ese momento al examen, perdón, al paciente, les hubiesen servido a usted, aparte de la radiografía de tórax? Un PCR. El TAC, Ya, o PCR, un TAC. sin líquido de Exámenes contraste de porque era sangre. alérgico. El líquido de contraste porque era alérgico, ¿verdad? Bien, ya. Exámenes de sangre, Hemograma. le pediría gases, Bien, gasometría arterial, ¿cierto? Bueno, con los exámenes de sangre lo hemos dicho siempre, ¿cierto? No hay uno que nos impida al otro en el momento que tomamos exámenes que podrían ser más significativos, como dice Joel, como la gasometría arterial, aprovechamos y complementamos la batería completa, ¿cierto? Claro. Y ahí podemos Profe, hacer lo otro en la auscultación, solamente se auscultaba base derecho, entonces no sabíamos si era bilateral, no era bilateral, si estaba Era mayormente posterior. comprometido los pulmones o no, entonces también como que faltó eso. Claro. Bien, bien, Bernardo. Y Ya, tenemos- ahora, dentro de esos signos, chicos, que nos muestra el monitor que logramos ver en el inicio, ¿cuáles lograron identificar ustedes como de gravedad respecto a esta patología o a lo que nos indica la ficha clínica? O a lo mejor, yo estoy preguntando por signos de gravedad, quizás según la clasificación que ustedes lograron leer en la bibliografía, este paciente no es de gravedad aún. ¿Qué les parece a No. ustedes? No es de gravedad ahora, pero si bien la guía clínica nos dice que pacientes con baja saturación sobre 95 y bajo 90 ya tenemos un riesgo de que el paciente Claro. puede caer en una deficiencia respiratoria. Entonces, principalmente lo que nosotros tenemos que hacer acá es enfocarnos más que todo en la saturación del paciente, porque si es cierto que está cursando el COVID, de un momento a otro este paciente nos puede llegar a 80 y Entrar en cielo. shock, puede entrar en shock también. Entonces, eso es lo que deberíamos nosotros priorizar en este paciente, porque si bien no era de riesgo, pero tenía una saturación comprometedora. Y la temperatura también, Claro, po. O sea, la porque temperatura, estaba tenía 39 de fiebre, entonces también provoca dificultad Claro, respiratoria. igual, po. y dentro del manejo no se vio eso. Bien. Tampoco hubo referencia tampoco de tampoco le dieron ningún medicamento para poder tratar la fiebre. claro, porque nosotros O tenemos un corticoide. Ah, no, el corticoide Sí, sí, pues, por porque de lo la único que, dexametasona. ¿cómo se llama? Lo que más se enfocaron fue la desaturación del paciente. claro. Sí, Pero nos muestra, la historia nos muestra un cuadro bien inicial, ¿cierto? Como dice usted, un Claro. cuadro bien inicial, aparentemente completo para el inicio, pero que ustedes paralelamente, como ya lo han dicho, podrían haber ido complementando, ¿cierto? Complementando con exámenes Claro. diagnósticos, teniendo el antecedente ya más completo y más básico de que el paciente nos refiere que tuvo contacto con un paciente COVID, le van a pedir el PCR, van a complementar con esta radiografía de tórax, porque tenemos, ¿cierto?, un apremio respiratorio, una auscultación que no nos queda muy clara, incluso podríamos pensar o sospechar también de una neumonía en el paciente. Y también en el fondo podrían haber complementado o sugerirle al médico complementar la terapia medicamentosa, ya que me dicen que además es un paciente que está febril, no Claro. se le indica algún medicamento con lo cual podríamos haber mejorado también quizás el episodio taquicárdico, que se podría asociar también a la fiebre, ¿cierto? Claro, Claro. exacto. Bien, bien ahí. Profe, y otra acotación es que como broncodilatador habían dejado el salbutamol y el paciente se encontraba Taquicárdico. estaba taquicárdico, entonces Bien, para allá iba. lo cambiaríamos ese medicamento. Exactamente. Bien, ¿lo cambiarían por cuál? Por un verodual. Bromuro de hipotropio. bromuro de hipotropio, Bien, bien, sugerirían el cambio, ¿cierto? claro. O profe, inclusive la combinación. Es cierto que se encuentra con una taquicardia, pero sabemos que el salbutamol es de efecto más rápido que el bromuro de hipotropio. Por ende, podríamos hacerle set intercalado. Claro. Salbutamol, bromuro de hipotropio y vigilando siempre la frecuencia cardíaca. Claro, no por PAF, no por PAF, ya que por el tema de la Por PAF, por No, PAF, PAF. no por nebulización. Por nebulización. Por La PAF, nebulización te hacía más. Aerocámara,
Eso iba a decir, pero no Por me dejan aerocámara. hablar, oiga, por PAF, más no por no, nebulización, más no por PAF. Aerocámara. ¿Estás seguro? ¿Escribió bien en el PPT, Carlos? Sí, lo mismo. Luego Profe, que puso con el tiempo nebulización. estábamos corriendo. Bernardo, anote ahí. Si la tiene mala, Carlos, anoto mal. La voy a poner en rojo ya mismo. Ya, entonces, de las técnicas, me están diciendo que usaríamos PAF. Sí, ¿Por qué? la razón por la liberación de microgotículas que podrían salir expendidas si hiciéramos una nebulización por la nube, porque ya al pulverizarse y serían ya más pequeñas y sería un lugar más amplio el cual abarcaría. Por eso necesita, si lo haríamos en esa condición, tendría que ser con una habitación que tuviera ciertas condiciones. Evitar el aerosol en realidad sería como lo que quiso, resumidamente, lo que quiso decir Joel. Bien. Y lo de la habitación sí, pero en realidad no se hace una compresión negativa, a lo mejor era lo que quería explicar Joel. Sí, sí, al principio era el ideal en el fondo con el tema de la presión negativa, ¿cierto? Pero con la cantidad de pacientes que tenemos hoy, no hay recurso en el fondo de infraestructura que nos dé para tener a estos pacientes en habitaciones con presión negativa individuales. Entonces, sea, si bien es cierto... Además, el PAF tiene mayor beneficio. Tiene mayores beneficios porque en costo es más fácil porque no se requiere una persona bajo la supervisión, una enfermera o un técnico que esté ahí. En cambio, el PAF lo puede realizar la misma persona en el caso que tuviéramos que exclusivamente entrar en ocasiones a verlo. Ya. Y ahí discrepo un poco, porque en realidad es netamente de enfermería o lo puede hacer el kinesiólogo. Es cierto que también se ha delegado al técnico, pero sí tiene que ser una persona capacitada en hacerle el PAF, porque ustedes saben que primero, antes de hacer el PAF, tienes que batir el tubito hasta que baje la temperatura, Sí. porque uno le hace 1, 2, 3 y le hace el PAF, y en realidad ahí el medicamento no se ha esparcido dentro del tubo. Lo otro, el sello que le tienes que hacer con la mascarilla, el tiempo que tiene que estar. Entonces, a un paciente complicado, con desaturación, que puede incluso caer con un compromiso de conciencia, no lo va a realizar bien. Entonces, yo no se lo dejo a él. Y te faltó, Bernardo, para complementar la inspiración que se debe hacer al momento Del Sí, PAF. el tipo de respiración. En este Perfecto, caso Carlos. coincido totalmente con Bernardo. Es una técnica que aparentemente es sencilla, y digo aparentemente porque es una técnica muy utilizada en el área extrahospitalaria, intradomiciliaria, que las hemos entregado tanto a TENS, al propio cuidador, ¿cierto? En el caso de los niños, a la mamá y todo, pero para que sea una técnica correcta, chiquillos, requiere de una educación súper sigilosa, ¿ya? Es una técnica fácil, por ende fácilmente delegable. Profe, Pero en pacientes menos graves es súper importante la educación. Y en este paciente en puntual, en donde además sabemos que estamos variando ante el tratamiento, como dicen, podríamos ir alternando los medicamentos, pero también estar enfocado directamente en la sintomatología respiratoria que tiene este paciente, y además considerando que lo estamos clasificando como un paciente al límite entre lo grave y lo no grave, ¿cierto? Sería una técnica que deberíamos realizar nosotros para poder estar al tanto de la monitorización o del control de signos vitales del paciente. profe, ¿le puedo decir algo? Es que eso no colocamos nosotras si era por PAF o era por nebulización. No lo respondieron. O sea, colocamos el bromuro de hipratropio, pero no, Pero no la técnica. claro, pero Ya, también hubiésemos optado por el PAF, el mismo fundamento que dijo Joel. Ya, por eso, pero no se preocupen, que después de esta complementación vamos a dar una instancia para que ustedes puedan justificar o complementar lo que ustedes pusieron. Justificar o complementar bajo ningún motivo cambiar, porque si usted me dijo, no, sabe que yo hacía esta técnica y después voy a hacer la otra, no. Unos 3 días Ya, no va a dar ahora, la clase para enviar esto. el principal argumento y correcto en el fondo de utilizar la técnica del PAF en este caso, ¿cierto? Y no la de la nebulización, es lo que dijeron ustedes, ¿cierto? En el fondo disminuir al máximo la aerolización, ¿cierto? Respecto a un paciente que nosotros sabemos o estamos enfocados en una hipótesis diagnóstica asociada a COVID, en donde tenemos que mantener las medidas preventivas tanto por contacto como por gotitas.
¿ya? De hecho, eso lo dice la guía ministerial, chiquillos, desde los inicios, en donde se consideró la nebulización, dada la aerolización, como una técnica muy riesgosa con este tipo de pacientes. ¿Ya? Si bien es cierto, el caso apuntaba que también ustedes pudieran complementar los signos vitales, y lo hicieron, porque de frentón me dijeron, no, este medicamento no, ¿cierto? Y hay una sugerencia que nosotros como profesionales de enfermería podemos hacerle al médico. Quizá el médico no vio el control, no vio que estaba taquicárdico y lo pudimos mejorar. ¿Ya? Ahora, respecto a los medicamentos, ya me dijeron que salbutamol no, ¿cierto? Correcto. Y respecto a los cuidados de enfermería, el médico nos indica dexametasona, no me recuerdo, 6 miligramos, 4 miligramos, no me acuerdo. 6 miligramos. Ya, 6 miligramos. ¿Para qué sirve el medicamento o en qué se iban a enfocar ustedes como cuidados de enfermería? La presión arterial. Ya, la presión arterial, Yanna, ¿por qué? ¿Qué produce este medicamento? Ay, profe. ¿Qué Carlos se está riendo? Ah, no. No, No sé. Profe. No sé, no me acuerdo, profe. Profe, ayuda? con el tema de los niveles de glucosa, de Sí, y también potasio, de electrolitos. eh, Profe, la de la dexa, hemoglobina. Profe, la dexametasona. la dexametasona como antiinflamatorio, se la administraríamos por eso, para que se recomienda para la tormenta de citoquinas que viene asociado a la inflamación por la inflamación alveolar que se produce. Por La eso inflamación. administraríamos la dexametasona. Claro. Lo que sí provoca es un aumento de glicemia, un aumento en la presión arterial y inflamación. Es bien raro porque es algo para desinflamar, pero te provoca inflamación en uso periódico. En uso periódico, ¿cierto? Es un medicamento que, claro, aquí nos indican una sola dosis, pero de lo contrario, si no fuese así, es un medicamento que sí o sí tiene que ser intermitente y bajo un flujo muy lento, ¿ya? ¿Qué otros cuidados de enfermería asociados al medicamento como tal ustedes podrían haber dejado planificados en su PAE? Realizar exámenes de electrolitos plasmáticos. Ya, como control, perfecto. Y controlar la glicemia. Ya, control de hemoglucotés, bien. Horario de administración del medicamento. Establecer horarios, bien. Le agregaría gases arteriales igual, como está con oxígeno, para Sí, estar también. midiendo los niveles. Bien, ok. Y respecto al medicamento, ¿lo correcto? ¿Lo van a revisar o no? Los No, 5 Ah, sí, los 5 correctos. Los 10 correctos. Los 10 correcto ahora. Según la última Correcto, ahora. actualización del año 2020 son 10. ¡Ay! Hay que leer, po. Pero en la prueba te van a preguntar lo del 2014. 2008, 2008. También Parece que son dos produce correctos. náuseas, ¿cierto? Es un medicamento así como en lo inmediato, según la administración tiene que ser lenta, podría tener un paciente nauseoso, así que también habría que tener cuidado. Estamos viendo aquí una sola dosis, ¿cierto? Pero repetidamente nos podría causar un tromboembolismo, si es un paciente en otras características, por ejemplo, un accidente vascular, ¿cierto? Aumenta la presión intracraneana, tiene hartos efectos adversos, ya que Además, también tenemos que ir monitorizando. si se pasa rápido, además produce picor. Exacto. En una zona bien irritada. Sí. Eso. Igual que el Viadil. Igual, El sí. compuesto. Sí, muy similar al Viadil compuesto. Bien. Profe, también leí que había que cuidarlo de la luz, la ampolla. Al Fotosensible. fotosensible. Es fotosensible, sí. Hay de diluirla en 10 cc, también de suero fisiológico. Bien, sí, la Cuando se dilución administra sí, en bolo. Sí. se administra en bolo. Bien. Y Bien. que la Ahora, administración era de mínimo 1 minuto. mínimo en un Era minuto, lento. sí, es una administración lenta, si es en bolo. De 2 a 3 minutos, que es como lo recomendado. Sí,
Sí, Claro, mínimo en un mínimo minuto, un recomendado minuto. entre 2 y 3. Sí. Ya, ahora chiquillos, al principio, me voy a echar para atrás, decía que íbamos a ingresar a esta sala, ¿cierto? Que teníamos ya los antecedentes de este paciente y nos hablaba del tipo de precauciones estándar que tenemos que tener en este paciente. Ah, ya, no hay que entrar sin nada, sin nada. Ya, sin y mascarilla, aquí, sin nada. ¿esto generó debate o no? ¿Con qué Claro, vamos a ingresar? mire, Todo, si no, ¿para qué? primero que todo, Pechera con mangas, primero mascarilla, que todo, gorro. tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando y a qué tipo de virus es lo que nos estamos enfrentando y cómo se contagia. Al ser un virus respiratorio, lo primero que tenemos que utilizar es la mascarilla N95. Pero tú no tienes certeza de que es un virus. Pero Recién en mujer, sospecha. los antecedentes dicen que tuvo Alta una persona hace 8 días y su Se papá y su ocupa un mamá EPP salió de positivo. aislamiento por contacto y gotita. Por contacto y Entonces, gotita. ahí Tú no irían- tenés que especificar en el virus. Y se debe Su papá Pero y en mamá este, salió en este positivo. caso tendríamos que ocupar las precauciones pensando que es el virus, porque el antecedente que lo entregan como preliminar es que tuvo contacto estrecho con una persona por COVID. No lo Por va a eso, Pero pues, poder aislamiento tratar de como una contacto y gripa, po. gotitas. Pues. Si no, Ocupamos esos dos. debería no lo estar vas a en poder la tratar sala de como una corte. gripa, Ya, si tienes y como a antecedentes. ver, voy a ir dirigiendo yo. Paola, y usted me dice súper certera, aislamiento de contacto y gotitas. Ok, Sí, pues. ¿cuáles son? Sería la pechera con manga, mascarilla de alta eficiencia, que en este caso sería la N95, gorro, protección facial, guante de procedimiento y el cubre calzado. Eso colocamos nosotros. Ok, Claudia, ¿qué opina usted del cubre calzado? Es que se supone que al momento de la entrevista, cuando uno, a ver, apenas el paciente refiere que presenta alguna sintomatología de dificultad respiratoria, al tiro, bueno, hoy en día, debido como a la pandemia y todo el tema, se sospecha el tiro de COVID, y más si es contacto estrecho. Entonces, una vez que se confirma eso, se utilizan todos los elementos de protección y están incluido el cubre calzado. Ignacia, respecto de la cofia, el gorrito, ¿usted se lo pone? ¿Es obligatorio? Sí, me lo pongo, pero por ejemplo, donde yo trabajo no es obligación. Pero sí debería estar dentro de como de las normas, porque al final, como es contacto y gotita, cualquier parte que pueda estar expuesto al virus o a las gotitas es vector en este caso. Paula, ¿a usted le parece, dentro de lo que ha leído o si tiene algo de experiencia en el tratamiento con estos pacientes, que cubre calzados y gorro deberían estar dentro de las precauciones estándar? No tengo cero experiencia, pero dentro de lo que he podido leer, yo creo que deberían estar dentro de los elementos de protección. ¿Alguien sabe si hay algún estudio, alguna evidencia que nos avala el uso de estos dos elementos? Bueno, no sí, sé, pero es para proteger igual el uniforme del personal de salud, para poder después se eliminan esa gorro y tapa calzado. Diríamos entonces que entre ponerle y no ponerle, mejor ponerle. Sí, pues. Profe, pero por el tema del pelo, que igual puede quedar contaminado, o sea, por más que uno se lo tome, igual uno debería cubrir esa zona. Bernardo, ¿usted los usa? Habiendo recursos se utiliza. Está comprobado que cualquier tipo de infección, y sobre todo, por ejemplo, en el hospital Lucio Córdoba, que ya lo había tocado como dentro del tema, el aseo del piso debe ser cada 3 horas. Desinfección del piso por gente del aseo. Porque se ha encontrado abundante sobrecarga viral y bacteriana en el piso. Por ende, lo más sucio de nosotros, lo que trabajamos en salud, son los zapatos. Más que las manos, el pelo, todo. Y lo otro, que existe una afinidad del virus hacia los lípidos, hacia la grasa. Por eso, lo del pelo, por eso hay que lavarse la cara durante el turno, por lo menos 3-4 veces, que está expuesta, porque las manos la pasamos lavando cada rato, pero todos se olvidan de la cara. Claro. Y por eso el uso, sí, si están los recursos, se utilizan. Yo donde trabajo sí tengo los recursos, el protector facial es desechable, las veces que yo entro me tengo que entrar y botar todo. Habiendo recursos, se utiliza.
Cubre calzado sí, no utilizamos, pero Exacto. el aseo en el piso es cada 2 horas. Hay un tema ahí, chiquillos, por eso quería poner en el debate esto y me pasó con ustedes y con todos los otros grupos y todos tienen razón. ¿Ya? Aquí hay un tema de racionalización de recursos, ¿cierto? De cantidad en el fondo de estrategias que haya determinado cada uno de los centros hospitalarios en donde ustedes están y seguir esa normativa que por supuesto está previamente revisada por el comité de IAS. Ahora, recuerden que esto, independiente de todo, también ha tenido cambios, avances y sacar un poco también lo que cree la gente respecto de esta sobreprotección, porque así como cuando nosotros escuchamos y decimos, no, ya todas las personas están seguras porque creen que tienen la mascarilla y la vacuna, bueno, también nos puede pasar a nosotros como personal de salud con esta sobreprotección. Y si nos remontamos a los inicios, en las primeras guías que salieron en marzo de 2020, en donde hubo un desabastecimiento mundial, no nos permitía trabajar con todos los elementos o incluso se priorizó sectores del área de salud que tenían más riesgo, porque por ejemplo hubo un momento en que parecíamos todos vestidos de astronautas, ¿cierto? Incluido el conductor de la ambulancia, que no tenía relación alguna con el paciente porque iba en su propia cabina cuando era un equipo de salud grande, porque hay algunas veces en que el conductor ayuda a la movilización del paciente, pero veíamos otros casos en que el conductor no tenía relación alguna con el paciente y sin embargo él iba con su traje completo. Ya ahí había un despropósito, ¿cierto? También hay un tema de gasto de recursos, ¿cierto? En este momento mundialmente no tenemos un desabastecimiento, pero si bien es cierto, está establecido que lo que tenemos que usar es los elementos de protección por contacto y por gotitas, también va a depender mucho de el abastecimiento que tengamos de estos insumos. Ahora, hay cosas que nosotros tenemos que ir desmitificando, como por ejemplo cuando salió el uso de doble mascarilla, que no tiene evidencia científica alguna, ¿cierto? Este tema de usar, no en el ámbito hospitalario, pero sí en el domiciliario, la mascarilla al revés. También este tema que ustedes lo ven y que es cierto que es muy mal inculcado en cuanto en base a la educación respecto de lo que vemos en televisión, con estas mascarillas transparentes que no tienen ningún sello, así como ustedes me hacen referencia, me dicen, no vamos a usar la nebulización por la aerolización, ustedes ven que esa mascarilla no tiene ningún sello. Lo que menciona Bernardo respecto al uso correcto de nosotros como ente de salud, también el uso correcto de la mascarilla y del cierre hermético de la mascarilla N95, cuando Bernardo también habla de tenemos que lavarnos varias veces la cara. Hemos visto al inicio sobre todo estas millones de imágenes de gente de salud con la cara con erosiones, ¿cierto? Con acné y un montón de cosas, y eso es totalmente prevenible y también mal utilizado por nosotros, porque con todo este tema dermatológico hemos visto también estas protecciones en donde se han puesto un oxide, un pedazo de tela, incluso algunos han utilizado algunos mecanismos que son como los típicos que le ponemos a los pacientes para las úlceras por presión, y eso ya hace que sea tan grueso cuando yo me lo pongo en el tabique nasal que no sella correctamente una mascarilla N95 y se ha visto incluso que eso es una mala utilización desde el ámbito de la medicina del trabajo porque podría hacer que yo como funcionario tenga más riesgos. ¿Ya? Entonces, hay varias cosas, varios puntos en los que tratar. Lo que sí, bajo ningún concepto, podemos usar intrahospitalariamente solo la mascarilla facial sin nuestra mascarilla. ¿Ya? Ahora también, no sé si conocen que las mascarillas en 95 hay algunas con filtro y otras sin filtro. Sí, ¿cierto? En el ámbito hospitalario, ¿cuál es la que vamos a usar? La que se está utilizando es la KN95, no la N95. Ahora, la KN95 y la N95, en estricto rigor y las certificaciones son exactamente las mismas, chiquillos. La diferencia, en el fondo, es que una
Incluso hay otras marcas y en el fondo es porque varían en las certificaciones, ¿cierto? Que puede ser una certificación japonesa, una certificación estadounidense o una certificación europea, pero en estricto rigor, digamos que la categoría que les da el 95 es lo importante, porque eso significa que filtra el 95%. ¿Ya? Entonces puede Respecto ser a KN95 eso, y número 95. perdón, Carlos, no lo escuché. Puede ser KN95 o N95, cualquiera de los Sí, dos. cualquiera de los dos. Lo importante aquí, como para simplificar esa información, sí, lo importante es el numerito porque nos indica el porcentaje de filtración al que ha sido sometido y ha reunido su mayor eficacia, esa mascarilla. La sigla inicial, que es el K, el N, e incluso hay otra que es una CR, va a depender del país en el cual se hizo la certificación. ¿Ya? Yo les voy a subir un material complementario, porque como sé que vamos un poco desfasados de la cátedra, que va a involucrar más un área desde el punto de vista de IAS, que es otra clase que yo hago, pero encuentro que es súper complementaria y válida, efectivamente para este tema y para desmitificar sobre todo cuando llegamos a este tipo de precauciones estándares en donde tenemos un montón de información. ¿Ya? Así que eso también yo se los voy a subir en el tema de la clase. Ahora había otra pregunta y decía que el paciente estaba saturando 88 cuando ingresó y eso era ambiental, ¿cierto? Y el médico nos da indicación de que nosotros elijamos en el fondo el mecanismo de apoyo ventilatorio para que este paciente sature hasta 95, ¿era? No me recuerdo. Era 95, sí. Hasta 95. Entonces ahí, chiquillos, ¿cuál mecanismo eligieron y por qué? Nosotros perdón, ¿dio la pregunta dirigida, profe? No, cualquiera, Ah, ya. parta nomás, Bernardo. Nosotros elegimos la Venturi al 35%, con 6 litros de oxígeno. Ya, ¿por qué? ¿Por qué elegí Venturi? O elegimos Venturi, perdón. Porque tenemos rango para poder subir o bajar sin hacer tanto movimiento en el paciente, siendo que la Venturi tiene para poder aumentar la FiO2 o bajar la FiO2. Y con 35 está comprobado que ya con 88 vamos a alcanzar a llegar a una saturación de 94, máximo 95 por la complicación del paciente, pensando que aún no le habíamos colocado algún tratamiento, porque después se le colocó la dexametasona y se le hizo los PAF para broncodilatarlo. Por eso comenzamos con una Venturi al 35. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta distinta? ¿El resto de los Nosotros, grupos? profe, colocamos Venturi, pero de alto flujo al 50%. Ya, ¿por qué? Es que en verdad estábamos un poco como complicadas en ese, en ese aspecto porque aún no sabemos bien cómo elegir los porcentajes y todo eso. Pero es porque lo vimos, porque el paciente está saturando 88%, entonces pensamos que con un alto flujo iba a llegar más rápido a saturar arriba de 95. Y complementando también lo que dice Paola, agregamos la FiO2 más alta del 50% por el tema de sus respiraciones por minuto, que él estaba con 33, entonces le estaba costando mucho el tema de respirar. Eso, sí. Y lo vimos también, profe, como una acción inmediata, no como después, post tratamiento farmacológico. Bien, ya. ¿Alguien hizo, aparte de seleccionar el mecanismo en el fondo por el cual ustedes iban a mejorar la oxigenación, alguna acción de enfermería complementaria para mejorar el patrón respiratorio del paciente? Mucho no colocamos, pero podría ser el aseo nasal, ver que esté permeable antes de, obviamente, administrar oxígeno. La posición del paciente. Pero eso no lo colocamos, es que no aparecía, pero... Profe, hubiera sido importante igual ver cómo reaccionó al medicamento, tanto a la Dexa como ¿cómo se llama? Al hiratropio de bromuro. Y al oxígeno. Sí, y al oxígeno. A ver cómo reaccionó primero para haber podido determinar de mejor forma qué dispositivo hubiera sido como el óptimo.
Bien, esas son las respuestas. Si ustedes me preguntan así como si había una correcta en específico, era lo que yo les decía, ¿cierto? Va a depender en el fondo de lo que ustedes me justifiquen o del momento de la escena en el cual ustedes pusieron, porque el 88 de ese paciente era ambiental. Entonces, si alguien me dice, no, es que sabe que yo en la escena, lo primero que hice, antes que el médico me diera la indicación, y yo le instalé una bigotera con 3 litros, ¿ya? En espera de que hiciera efecto el medicamento. Como lo dice Bernardo, no, nosotros le pusimos esto porque también queríamos complementar y ver cuando administramos el medicamento cómo iba a reaccionar al medicamento. A lo mejor las chiquillas que le pusieron de alto flujo, Al 50. ¿cierto? Me podrían haber dicho, sí, es que ¿sabe qué? Nosotros ya habíamos evaluado los exámenes, habían llegado los gases arteriales y vimos que el paciente, no sé, está hipercárnico. ¿Ya? Va a depender en el fondo del espacio en que ustedes tomaron la escena clínica que estamos viendo y también en el fondo de lo que ustedes imaginaron de la escena, porque ya hemos visto que si bien son escenas simuladas, podríamos tener esta primera situación y yo hice tal cosa, en esta segunda situación sabe que yo evalué esto, pero ya había entrado el médico, entonces el médico me había indicado tal cosa, por eso era que era importante que ustedes justificaran cuál de las alternativas tomaban, pero ¿por qué? Porque en el fondo no hay una respuesta correcta, sino que en el fondo yo voy a evaluar su respuesta dependiendo de lo que ustedes hayan complementado o lo que ustedes hayan imaginado que estaba pasando en el cuadro clínico. ¿Ya? Ahora, dentro de los parámetros que tiene el paciente, la guía clínica nos indica algunas situaciones o algunas clasificaciones, como por ejemplo, si la enfermedad es leve, si está moderada, si es severa. ¿Qué les parece a ustedes, según los parámetros de este paciente, cómo lo clasificamos? Grave. Grave. ¿Cuáles de los criterios que nos muestra su monitorización o sus antecedentes nos dan para pensar que es un paciente que está grave? La saturación de oxígeno y la temperatura en realidad que nos podría estar dando indicios de una infección mayor. Por lo menos con esos datos. Lo demás ya lo da con los exámenes, un examen físico, el TAC, pero paciente grave, más por antecedente que con todos los síntomas, lo único que quiere es ratificar el diagnóstico de COVID. Bien, bien. También podríamos haber tomado dentro de lo que nos enteran que para la enfermedad severa hay una clasificación inmediata, como lo estamos viendo en este cuadro clínico, ¿cierto? Porque tenemos mucho más que complementar, pero como lo menciona Bernardo, la saturación si es menor de 93, la frecuencia respiratoria mayor de 30, y ustedes me dijeron en algún momento que iban a tomar una radiografía de tórax y ahí podríamos haber complementado si es que veíamos, por ejemplo, algún infiltrado pulmonar, ¿ya? Sí. Si bien es cierto, un paciente joven, con no muchos antecedentes mórbidos, o no tenía, parece, sí tenemos un paciente con una sintomatología inicial que a nosotros nos tiene que poner en alerta, porque podría caer, como dijo por ahí alguno de ustedes, rápidamente, en un cuadro mucho más grave y tener que ser trasladado desde el servicio de urgencia, o cambiar nuestro método de apoyo ventilatorio y llamar inmediatamente a nuestro médico porque va a ser un paciente que hay que intubar. Bien, chiquillos. Ahora respecto de la entrega del paciente. ¿Quién me puede relatar una que ustedes también lo tenían como pregunta, con lo que ustedes ya vieron del paciente y con lo que lograron hacer o lo que queda pendiente de este paciente? ¿Yo? ¿Ya, Bernardo? Yo había tomado un apunte anteriormente. Entonces, para entregar al paciente, primero lo presento, de un paciente de 38 años, con un IMC de 26, no quise detallar lo que era el peso. Una pequeña historia, reseña, que consulta en el servicio de urgencia por un cuadro respiratorio de un día de evolución, refiere asistencia a una fiesta clandestina de hace 8 días, donde el primer día se contagió el anfitrión. Al paciente le coloqué dexametasona, indicada por médico, se le hicieron PAF intermitentes, salbutamol y bromuro de ipatropio por su frecuencia cardíaca, porque estaba taquicárdico, en espera del toma de exámenes de rayo X más el TAC. Importante y destacar que el paciente es alérgico al contraste y que quedaría pendiente con eso. Controles de glicemia, presión arterial, temperatura, a horario y
manejo de la fiebre porque no fue o sea, no fue indicado por médico ningún manejo, solamente le indiqué medidas físicas esperando la indicación médica. Hasta ahí donde nosotros vimos, de ahí para más adelante no tengo. No alcanzamos. Bien, bien. Está todo lo que nosotros pudimos ver, ¿cierto? Hasta que podría haber aparecido el médico y habernos indicado algún otro tratamiento a continuidad. Por lo menos hasta ahí es lo que nosotros claramente vemos en el cuadro. Bien. Ahora, respecto en general de lo que logramos analizar ahora en el grupo completo, conmigo, lo que lograron ustedes analizar con sus compañeros y lo que vieron en el fondo en este tour de la PPT, ¿a ustedes les parece que logran un aprendizaje en relación a la hipótesis diagnóstica que tenemos de este paciente? Cri, cri. Sí. ¿No aprendieron nada? Sí, pues obvio que sí, pues profe, uno se pone en práctica en estas situaciones y uno pone a funcionar el cerebro. ¿Era lo que usted quería, Carlos, de esta situación? ¿Esta era la discusión que usted Es que esperaba? así es que tiene que ser. Como aprender a así es que organizarse tiene que bien. ser. Como eso. A esto no, exactamente lo que dice Paola, esto a nosotros como personas nos ayuda a tener una mayor organización y a saber Claro, en el poder momento. a entrar con el paciente. Pero una reflexión ahí, nada. Pues. Ahora, mire, yo le voy a poner aquí el ejemplo de por qué era buena la reflexión. Yo le he dado múltiples ejemplos de las discusiones que tenemos respecto a algo tan básico como los elementos de protección personal. Y le he dicho varias veces, tenemos cierta cantidad de datos científicos. Entonces, si usted no hace una reflexión con metodología APA, ¿cómo va a saber si tiene un estudio científico para poder avalar lo que usted quiere discutir? Se busca, se busca. Por eso, pero lo tiene que hacer usted también, po. Profe, Pues es pero, que- ¿sabe? El es que uno tema va- fueron los links, porque los links no eran muy asociados al tema de ahora, porque era Los, más de, era los más links de que les entregaron protocolo. ahora, Sí, Era como, si llega una persona con sospecha, ya, de la OIS, informar al paciente, o sea, al enfermero de triage, y ahí iniciar todo el protocolo, si es que está estable o no está estable. Entonces, yo pensé que iba enfocado a eso, en la evaluación, no hoy día, que había que ver cómo examinarlo, ¿verdad? Ver el tema de los medicamentos, como el tratamiento, como el manejo. Yo sí, pensé que iba más sí, enfocado como a protocolo. yo concuerdo totalmente con ustedes, chiquillos. Yo tuve la oportunidad, el tiempo en realidad, porque la oportunidad estaría justificándome injustificadamente porque tengo la guía hace mucho tiempo. Pero el tiempo respecto a mi trabajo lo tuve recién lunes y martes, para poder revisar los links que iban asociados a su preestudio bibliográfico, y la verdad es que si bien es cierto el tema es demasiado amplio, podríamos haberle mandado millones de links o millones de literatura para que ustedes complementaran, la verdad es que no eran como los más específicos para que hubiesen complementado previamente esta clase con un paciente asociado a la urgencia. Claro, un manejo de paciente COVID en urgencias, quizás. Sí. Además estaban realizados pre-llegada del COVID a Chile, o sea, fueron de febrero del 2020, eran protocolos de preparación, como organización, porque se sabía que iba a llegar igual. Entonces fueron los primeros protocolos que crearon, yo creo, y lo publicaron al tiro, que fue, en este caso, Barros Luco y Lucio Córdoba. Sí, sí. Sí, hay mucha información complementaria, si bien es cierto, tampoco es una justificación, pero en el fondo yo podría decirles hoy, esta es la guía ministerial y la vamos a revisar la próxima semana y claramente no va a ser la misma, aunque finalmente lo que más ha cambiado es, digamos, el seguimiento y la trazabilidad respecto de los pacientes, no así el tratamiento intrahospitalario. Y de hecho, respecto a lo que más se ha tenido controversia es respecto a las precauciones estándar utilizadas en este tipo de pacientes, y ahí no tenemos ninguna evidencia nueva porque eso es más añejo que Jesús y las tenemos desde hace mucho tiempo, solo que siempre es importante ir reforzándolas, ¿cierto? Ahora, Blanca, en su opinión, ¿logramos en el fondo el objetivo? ¿Usted le queda claro más o menos cómo visualizar el contexto general, al menos del tratamiento inicial en una urgencia con un paciente COVID? La verdad, con el video no mucho. Pero debatiendo con los compañeros, sí ahí me quedó más claro. Sí.
¿Verdad el video no? No, de hecho en el video buscamos distintas alternativas. Era muy difícil y mucho menos entendible haberles hecho un video como el que le hacíamos antes, tratando de simular un apremio respiratorio con un actor. Nos podía llevar a múltiples debates y no al tema que queríamos entregarles, que era COVID. Así es que tuvimos que poner ahí nuestro paciente virtual nomás, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo y entendiendo que la dinámica se iba a producir en el debate. ¿Ya? Andrea, usted del logro y el aprendizaje que saca del taller, ¿le parece que lo puede llevar a la práctica, que es una situación como real? Sí, profe, no solo también por la situación, sino que el hecho de poder compartir mi opinión y poder debatir ayuda, ya que nosotros como enfermeros tenemos que estar siempre en un grupo y vale la opinión de todos. A veces uno cuando trabaja solo, como ahora por el tema del COVID y por las clases Zoom, es difícil poder llegar a estos debates, entonces igual fue bastante bueno a mi punto de vista. Ayuda también a tener otros puntos también en consideración que antes yo no tenía porque era mi opinión solamente. Pero eso, considero que estuvo súper bueno y sí, me quedaron bastantes cosas claras. Bien. Paula, ¿usted se le aclara más la situación independiente de que hay un montón de bibliografía que podríamos complementar? ¿El debate le genera más productividad en el fondo para entender el caso clínico? Sí, profe, queda mucho más claro y concuerdo con mi compañera, con Andrea, que una discusión te ayuda como a ver distintas opiniones y distintos puntos de vista al final. Bien. Ignacia, ¿usted? Profe, yo creo que en general esta metodología es mucho más efectiva, porque lo que hace específicamente es como en el momento analizar la forma en que pudiéramos actuar. Sí, como acotación para la próxima vez, si es que lo van a hacer así, mandar una bibliografía que sea como más atingente al tema, como lo que decía mi compañera, porque en verdad ahora como que lo que más especificaba era como los traslados, los protocolos de ese aspecto. Entonces nos faltaba, no sé, los rangos o las metas terapéuticas en paciente COVID, ese tipo de cosas, el manejo, los medicamentos, eso como que no salía tanto. Sí, coincido totalmente. Cuando ustedes dicen, oh, estamos en desventaja en esto, sí, yo hoy, docente CES, podría decir que estoy en desventaja porque no alcanzaron a ver la cátedra, en donde probablemente tengan todos estos antecedentes. Como todavía van un poco retrasados en la cátedra, como yo les digo, terminado el taller, no terminado el taller, terminado el segundo reporte que ustedes me van a dar, yo les voy a subir un material complementario respecto, en el fondo voy a tratar de buscar la guía más actual respecto a los tratamientos que están en el ministerio y que son guías con evidencia científica nuestras ya, para que lo puedan complementar a lo mejor previo a la cátedra. Y también voy a subir en el fondo una clase que ocupo yo impartida en el fondo en mi propio orden, que la doy en infecciones asociadas a la atención de salud, en donde preparé una actualización que es solamente de COVID, ¿ya? Como para desmitificar un poco los que sí usamos, los que no usamos, y que nos sirva un poco más para tener el respaldo quizás de tanta información que escuchamos como algo tan sencillo como que es K o es N, ¿ya? 95. Entonces ahí van a tener una clase que van a poder también bucear un poco para que les quede más clara esta área de las precauciones. ¿Ya? Entendiendo que lograron complementar mucho más en esta situación, tanto con la participación grupal como la que ustedes tuvieron en minigrupos, y yo ya recibí las PPT iniciales en donde, según ustedes, no les alcanzó mucho el tiempo, o la podrían complementar después de esta discusión. Vamos a dar tiempo de aquí a mañana, a las 12 del día, a mediodía, para que ustedes me puedan enviar un complemento de las respuestas que ya dieron. ¿Ya? Entonces, su nota... ¿Corrección, profe? ¿Como tipo corrección? Sí, corrección o complemento en el fondo de lo que ustedes pudieron haber evaluado ahora. Si bien es cierto, yo no solo voy a tomar en consideración para su nota esta segunda, porque aquí ya hemos dado la mayoría de las respuestas, ¿cierto? Sí voy a hacer una comparativa entre la previa que ustedes ya me enviaron y esta siguiente. Además, en esta pauta de cotejo,
se considera la participación grupal. ¿Ya? Y ahí en ese sentido todos los grupos van a tener el puntaje máximo para poder lograr Carlos, un 3. la nota. Carlos, un 3. Sí. ¿Ya? Así es que los mismos grupos y mañana hasta las 12 me pueden enviar, digamos, el complemento que logramos a través de este debriefing o retroalimentación. Sí, nosotros lo terminamos ahora y se lo enviamos enseguida, porque tenemos más cosas, po. Sí, no por eso, pero hay algunos, es que desconozco los horarios de todos ustedes, por eso podría decirles ya, complementenlo ahora en 10 minutos, pero no sé si todos tienen el tiempo, por eso el tiempo es hasta mañana. Pero podría decir hasta mañana, pero en el transcurso del día se le podemos enviar, po. Exacto, exacto. Bien, chicos, entonces con eso damos por finalizado el taller de hoy y espero que puedan ahí complementar para que Profe, poder sacarla. ¿y cuándo está la nota? Próxima La otra semana, semana. pues Carlos, si yo trabajo también. Ah, ya. Sí, pues deme tiempo. Tengo que revisar como 70 porque son muchos alumnos. Media hora nomás le damos, porque ese es el tiempo que nos dan para hacer esto. Media Profe, hora. ¿cómo los vio? ¿Los vio de un 6? ¿Los vio de menos de un 6? ¿Los vio de un 7? ¿Cómo los vio a todos? Tú tienes un 3 porque no citaste NAPA. Es que como es grupal, no sé el grupo de Carlos en realidad. Un 8, profe, nosotros. No, bien, chiquillos, bien, bien. La retroalimentación, bien. Yo sé que hay muchos de ustedes que manejan o que tienen experiencia respecto a esto porque están en el área clínica. Las que no, por supuesto que entiendo también que se sientan un poco más desfavorecidas en el sentido de que entiendo claramente que la bibliografía no era la mejor. Ya, por eso es que se genera esta instancia, se genera la discusión. Paralelamente yo también voy a tratar de darles alguna información complementaria para que al momento que les toque la cátedra o ya la situación clínica evidente, puedan tener un global en el fondo de los conocimientos que necesitan. ¿Ya? Así que con eso damos por finalizada la clase, chicos. Que tengan buena tarde y bueno, me quedo pendiente a la espera de su nuevo PPT. En un rato la tiene en su correo, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Gracias.